Muy bien, licenciado Dante, continuamos entonces. De todos modos, como saben, señores, esto se está grabando y les voy a pasar la grabación a todos los que están inscritos. Seguramente por el frío, todos están en camita, pero de todos modos se entiende. Continuemos, Dante. Listo. Ok. Continuamos entonces, siguiendo el tema de los regímenes, pasamos a régimen de exportación definitiva. Quizás todo lo contrario al de importación definitiva o importación para el consumo. Con nuestra palabra lo vamos a explicar para hacerlo un poquito más entendible. La exportación es sacar un bien nuestro, un bien al extranjero, ¿no? Que sea de libre circulación en nuestro territorio aduanero nacional, eh, y que cumpla con todas las formalidades aduaneras exigibles, de acuerdo a la normativa legal vigente que esté en el momento, y para que pueda permanecer definitivamente en el exterior. Esa es una exportación definitiva. El Estado garantiza la libre exportación de mercancías, con excepción de aquellas que estén sujetas a prohibiciones expresas. Dentro de esas prohibiciones expresas, eh, podemos mencionar de que hay algunas que son o que están a favor de la presencia cultural, histórico, arqueológico de nuestra nación, que también es demasiado importante. Por ejemplo, en Aduana Nacional, cuando estuvimos trabajando ahí, siempre salían circulares en las cuales mencionaban de que, por ejemplo, de tal iglesia, de tal parroquia, eh, se perdió o se robaron tal reliquia, tal este, eh, monumento o lo que fuese. Entonces, para que se tenga en cuenta y no se lo deje sacar fuera del país. Así como eso, también existían algunas circulares que llegaban a ser circularizadas y publicadas de algunos productos de otros países que también habían sido sustraídos, robados, y que, bueno, ponían en conocimiento para que no pueda ingresar a nuestro país, ¿no? Pero bueno, como estamos hablando de exportación, es nuestro producto llevarlo afuera, ¿no? Cumpliendo todas las formalidades que correspondan y que sea una mercancía que no esté eh, prohibida de exportación. El despacho de la mercancía de exportación se formaliza y tramita por medio de un despachante de aduana ante la administración aduanera, eh, en los lugares donde no existe el sistema de ventanilla única de exportación. Las mercancías de producción nacional exportadas al extranjero que no hubieran sido aceptadas por el país de destino, no hubieran arribado al país de destino, no tuvieran la calidad pactada, estuviera prohibida su importación en ese país, o hubiera sufrido algún daño durante el transporte una vez embarcada, podrán reimportarse en el mismo estado sin el pago de tributos aduaneros. Esta es una opción también, pues una parte de todo el régimen de importación o de exportación, o los regímenes que se utilizan aquí en Bolivia, que pueden ser favorables al momento de por ahí realizar una exportación, y que, bueno, en el camino o al momento de que llegó se fue para atrás el importador en aquel país y, bueno, decide ya no comprar, se puede ganar a nuestro país. El inicio y etapa del despacho aduanero de exportación. A ver, dentro de lo que son los despachos de exportación, eh, podrán tramitarse directamente bajo la opción de que el exportador mismo lo haga o a través de un agente despachante. Esto también es totalmente distinto al de importación, porque en el de importación es necesario la intervención de un agente despachante.
en el tema de la exportación no lo es. Y dentro de los documentos necesarios o exigibles para poder realizar una DEX, que es la declaración de exportación, perdón, como es la DIN en el caso de importación, tenemos que mínimamente tener una factura comercial, una lista de empaques si corresponde, autorización de sustancias controladas, si es que el producto que vamos a exportar tiene este tipo de, de, de sustancias, si es que tiene una sustancia controlada o no, autorizaciones previas o certificados en el caso corresponde. Son los documentos más importantes o más necesarios para poder realizar un despacho de exportación. El proceso de despacho aduanero de exportación tiene las siguientes etapas. A ver, la elaboración de la declaración de mercancía es el primer paso. El control de cumplimiento de las formalidades aduaneras necesarias para ese despacho. Dentro de este punto, podríamos mencionar que la validación de la información que contenga la declaración es importante porque la administración aduanera tiene que verificar la veracidad de lo que menciona esa declaración de esa declaración de exportación, más allá que debe ser completa, correcta y exacta. La verificación del pago de tributo, si es que corresponde, pero sabemos que en la mayoría de las exportaciones no se paga nada, pero igual, de todas maneras, se debe de verificar. Y también la aceptación de la declaración de mercancía de exportación expresada en la asignación de un número de trámite. Al momento de validar, como vulgarmente se menciona en la jerga del comercio internacional, en la jerga aduanera, cuando se valida la declaración, arroja un número de trámite, con el cual se le puede hacer el seguimiento correspondiente a ese trámite. La presentación de la mercancía ante la administración aduanera para la aplicación del sistema selectivo aleatorio. Esto es como lo que ya conocemos, canales rojo, amarillo y verde. Toda declaración de importación y toda declaración de exportación es sorteada a este sistema selectivo aleatorio. La presentación, admisión y numeración del manifiesto internacional de carga, o sea, el documento de embarque tiene que estar presentado, tiene que estar admitido y numerado ante la administración aduanera. La verificación de la salida física de la mercancía mediante la emisión del correspondiente certificado de salida. Esto es cuando se efectiviza la exportación, cuando por ejemplo, no sé, la mercancía ya ha sido ya subió al avión, digamos, pongamos el ejemplo de que sea aérea, subió al avión y el avión ya partió rumbo a el destino que va a tener esa mercancía. Entonces, una vez la aeronave despega y sale de nuestro país, se confirma la exportación, emitiéndose un certificado de salida. Cuando se emite ese certificado de salida, efectiva la exportación. ¿Dudas hasta aquí? O Víctor, si quieres aportar algo. Sí, quería complementar referente, ya hemos visto las dos partes o los dos regímenes importantes que manejamos. Bueno, en realidad se maneja más el de importación a consumo o el régimen de importación. Tomen en cuenta que, como mencionaba el licenciado Dante, si bien es obligatorio en algún caso el uso de despachantes de aduana en importación, ya la normativa ha flexibilizado. ¿Para qué? Para que empresas directamente puedan hacer sus importaciones, no necesariamente tomando una agencia despachante de aduanas, pero sí tiene que haber un firmante que sea obviamente aceptado por la aduana nacional, que sea un despachante, ¿sí? Que se entienda claro. Una cosa es un despachante de aduana y otra cosa es una agencia despachante de aduana. Antes sí o sí tenían que hacerlo tanto para exportación e importación con agencia despachante o un agente despachante de aduana. Pero hoy en día la aduana ha liberado eso, la mayoría de las exportaciones se pueden hacer independientemente, un exportador, un productor puede hacer sus exportaciones y en el caso de importaciones una empresa
si es legalmente establecida, puede tomar un agente despachante y no necesariamente no necesita de una agencia despachante. Su agente despachante por medio de su departamento de comercio exterior, podría llamarse, pueden hacer directamente las exportaciones. Ahora, en caso de las exportaciones, siempre se menciona la parte de el control que hace la FELCN en relación a sustancias controladas, ¿verdad? Y eso es muy importante porque, bueno, se ha tomado o se ha descubierto mucha mercancía que estaba saliendo con droga camuflada. En este caso sí se hace la inspección casi a todas las exportaciones, y no voy a decir a todas las exportaciones, porque tiene que ser certificada que ha sido revisada por sustancias controladas, y generalmente lo hemos visto en el aeropuerto más que todo, más que en frontera, ¿no? Eso, Dante, para... Sin embargo, sí es correcto lo que menciona Víctor, el tema de la FELCN es un punto, un filtro muy importante al tema de las exportaciones. Si no está verificado por la FELCN en frontera, no va a pasar. En frontera, cuando hablamos de aéreo, están en el aeropuerto. Ahí el 100% de la mercancía a exportar es verificada por la FELCEN. Y cuando hablamos de una exportación terrestre, por ejemplo, en frontera a la salida, no la van a dejar pasar si no está verificada por la FELCEN. Entonces, es de suma importancia esta verificación. Y acotando un poquito también con el tema de la agencia despachante, en el caso de las importaciones, hay empresas que efectivamente ya pueden realizar sus despachos y ese es el tema, o se lo llama como el despacho directo, ¿no? Todas las empresas que importan se registran ante la aduana nacional, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos, y bueno, pueden tener un encargado, el cual va a firmar las declaraciones, que por lo general es el representante legal, así se le llama, un representante legal que asigne la empresa importadora ante la aduana nacional y bueno, el departamento de importación, de comercio exterior o como lo quieran llamar o como lo tengan mencionado, se va a encargar de hacer la declaración de importación, pues, ¿no? Pero casi cumple lo mismo o los mismos procedimientos, los mismos requisitos que un agente despachado, porque también tienen que poner boletas de garantía, no se olviden de eso. Entonces, al constituir una boleta de garantía, estamos casi parecidos a lo que es una agencia despachada. ¿Continuamos entonces? Continuamos. Excelente. Perfecto. Entramos ahora a lo que son los tránsitos aduaneros. Quizás alguien se está preguntando ¿y qué tiene que ver el tránsito aduanero con regímenes de importación? O, perdón, con regímenes, tanto de importación como de exportación. Pues ahora lo vamos a ver y van a poder entender un poquito mejor. El tránsito aduanero comprenderá tanto el tramo nacional como el internacional. Las operaciones en el régimen de tránsito aduanero internacional se regirán por las normas y procedimientos establecidos en los acuerdos o convenios internacionales suscritos por nuestro país. Tránsito aduanero internacional es el régimen aduanero que permite el transporte de mercancías bajo un control aduanero desde una aduana de partida hasta una aduana de destino en una misma operación en el curso del cual se cruza una o más fronteras internacionales. El tránsito aduanero nacional es el transporte de mercancía de los depósitos de una aduana interior o de una aduana interior a los de otra aduana interior. Por ejemplo, llevar la mercancía de aduana interior Santa Cruz a aduana interior Cochabamba. Ese es un tránsito aduanero. Dentro del territorio nacional que por error o por cual motivo que ustedes quieran, está en Santa Cruz, en interior, o en el aeropuerto Virubiru, pero es necesario llevarla a que la nacionalicen a Cochabamba, entonces, bajo el control y autorización de la administración aduanera, puede realizarse ese tránsito aduanero. Parte de lo que son los procesos o las gestiones aduaneras que existen en nuestro país
para poder aplicar posteriormente a un régimen de importación, como una de las tres modalidades que vimos, ¿no es cierto? Entonces, sería de un lugar a otro para que sean nacionalizadas. Las mercancías transportadas bajo el régimen de tránsito aduanero internacional podrán circular en territorio aduanero con suspensión de pago de tributo. No se paga nada. Cuando yo quiera llevar esa mercancía que estábamos mencionando de Santa Cruz a La Paz o a Cochabamba, pues no se va a pagar ninguna clase de tributo. Solamente va a tener el control y vigilancia de la administración aduanera. Para efectos del control aduanero, la aduana de partida o la aduana de paso de frontera señalará la ruta que debe de seguir el transportador en cada operación de tránsito aduanero. O sea, la aduana va a estar vigilando, va a estar guiando por dónde tiene o debe de pasar ese transporte con esa mercancía. El régimen de tránsito aduanero internacional será solicitado por el declarante o su representante legal. Las autoridades aduaneras designarán las administraciones aduaneras habilitadas para ejercer la función de control relativas a las operaciones de tránsito aduanero internacional, así como los horarios de detenciones de la misma. Entonces, la aduana de partida le va a abrir el tránsito aduanero y le va a decir por dónde tiene que ir. La aduana de llegada va a cerrar el tránsito aduanero y seguramente va a proceder con el régimen de nacionalización que corresponde. El transportador o declarante consignado en el Manifiesto Internacional de Carga, ya sea el MIC-DTA o el TIF, Transporte Internacional Férreo, o el documento de embarque correspondiente, es responsable ante la aduana nacional por la entrega de la mercancía a la administración aduanera de destino, en las mismas condiciones que las recibieron en la administración aduanera de partida y con el cumplimiento de las normas inherentes al tránsito aduanero internacional, conservando los sellos y precintos de seguridad que corresponden. Entonces, tal cual la mercancía ha sido embarcada en aduana interior Santa Cruz, debe de llegar a la aduana interior La Paz o a la aduana interior Cochabamba, con todos los documentos exigidos para esto y que no esté vulnerado para nada los precintos de seguridad, los sellos en el documento de transporte o cuales quieran que deban de tener. Las autoridades aduaneras son las únicas autorizadas para colocar los precintos aduaneros. Los precintos aduaneros son de uso obligatorio en los medios de transporte habilitados de uso comercial, en las unidades de transporte y en las mercancías susceptibles de ser presentadas. Hay mercancías que son necesarias ponerle un precinto. Hay mercancías que solamente en la chata, como le llamamos de los camiones, tiene que ir un cable acerado y en las puntas un precinto. Entonces, esos precintos, esos controles no tienen que ser vulnerados y solamente la administración aduanera o funcionarios de la aduana nacional son los encargados de poder realizar este control y esta verificación. Dentro de lo que es el tránsito aduanero también tenemos ciertas modalidades. Se autorizará la ejecución de transporte de mercancías bajo el régimen de tránsito aduanero internacional cuando existan las siguientes, o en las siguientes operaciones. De una aduana de entrada a una aduana de salida. Tránsito de y hacia terceros países. De una aduana de entrada a una aduana interior. Tránsito hacia el interior. De una aduana interior a una aduana de salida, tránsito hacia el exterior, hablando de una exportación podríamos mencionar. De una aduana interior a otra interior, tránsito interno, el ejemplo que estábamos viendo hace rato. De una aduana interior a una aduana interior, tránsito interno. Puede también de que de una aduana interior salga hacia el extranjero. Eso es una exportación. O que ese país que envió en su primer momento una mercancía, aquí no cumplió con las expectativas del importador, la está reimportando, la está volviendo a sacar, entonces primero se va a generar un tránsito aduanero. Y viceversa también puede ser, ¿ya? El tránsito interno se efectuará bajo control y autorización aduanera. Vuelvo a repetir, como ya lo hemos mencionado hace rato, la aduana nacional es la única institución que tiene la tuición de poder realizar controles y verificación de la mercancía, tanto en zonas primarias como en zonas secundarias. Y lógicamente,
en carreteras también. Depósito de aduana, otro régimen. Vamos a ver el tema, definición de lo que es un depósito de aduana. El régimen aduanero es un régimen aduanero que permite almacenar mercancías extranjeras en lugares autorizados y bajo el control de la aduana. Sin el pago de tributos aduaneros, los depósitos de aduana son los espacios cubiertos o descubiertos, perfectamente delimitados, habilitados por la aduana nacional como zonas primarias que tienen por objeto el debido almacenamiento y custodia de la mercancía hasta que se aplique un régimen aduanero dentro de los plazos establecidos. Eso es un depósito en aduana. En pocas palabras, el depósito en aduana son las mercancías que entran a lo que ya conocemos, ALBO y DAP, siempre y cuando estas dos empresas estén habilitadas ante la aduana nacional para tal efecto. Entonces, depósito en aduana es ingresar una mercancía a ALBO o a DAP. Modalidades. Existen modalidades dentro de lo que es el depósito aduanero. Podrán existir las siguientes modalidades de depósito aduanero bajo el control de la administración aduanera. Más allá de que exista ALBO y DAP, que dentro de estas dos instituciones podamos aplicar el depósito aduanero, estas instituciones están bajo el control y vigilancia de la aduana nacional, de la administración aduanera. Tenemos el depósito temporal, donde las mercancías podrán permanecer por el plazo máximo de 60 días calendario. Dentro de esos 60 días tienen que ser importadas, tienen que presentar la declaración de importación para la nacionalización de esa mercancía. Depósitos transitorios, son depósitos autorizados por la administración aduanera previa constitución de una garantía, lo que mencionaba hace un momento el licenciado Víctor, para el almacenamiento, de mercancías por un plazo máximo de 120 días calendarios. Tratándose de empresas públicas, estatales y estatales intergubernamentales, la administración aduanera autorizará el depósito transitorio, el cual se constituirá por el plazo previsto en el respectivo control de provisión de instalaciones, más un tercio. Entonces, existe el depósito transitorio con un plazo de 120 días, siempre y cuando se emita una boleta de garantía para respaldo de la aduana o de la administración aduanera. Después tenemos depósitos especiales. Son depósitos autorizados por la administración aduanera para el almacenamiento de mercancías peligrosas por el plazo máximo de 60 días calendarios. Posterior a eso tiene que haber una nacionalización. Las modalidades de los depósitos señalados en los incisos A y C estarán bajo responsabilidad del concesionario de depósito aduanero. Ese concesionario de depósito aduanero es el ALBO y el DAP. ¿Ok? Continuamos. La admisión temporal para reexportación de mercancías en el mismo estado. Otro régimen que en nuestro país se aplica. La admisión temporal para exportación en el mismo estado de las mercancías es el régimen aduanero que permite recibir en territorio aduanero nacional, con suspensión del pago de tributos aduaneros de importación, mercancías determinadas y destinadas a la reexportación dentro del plazo determinado por el reglamento sin haber experimentado modificación alguna, con excepción de la depreciación normal de la mercancía como consecuencia de su uso, que se haga para, dentro de la depreciación normal que tenga la mercancía por ser usada, ¿no? Eso no se toma en cuenta. La admisión temporal se efectuará con la presentación de la declaración de mercancía, debiendo previamente constituir una boleta de garantía bancaria o seguro de fianza que cubra el 100% de los tributos de importación suspendidos ante la aduana nacional. Las mercancías cuyo consignatario sea una entidad del sector público o una empresa donde el Estado tenga participación mayoritaria, podrá ser objeto de admisión temporal para reexportación en el mismo Estado con la presentación de la declaración de mercancía y la constitución de una boleta, seguro o fianza que garantice la mercancía.
La admisión temporal de maquinaria y equipo de arrendamiento financiero u operativo, el leasing, como también es vulgarmente llamado, con destino al sector productivo de bienes y servicios nacionales, se efectuará previa presentación de garantía por el total de los tributos. Esto es normal. Cuando hablamos de una admisión temporal para reexportación de mercancías en el mismo estado, por lo general se aplica cuando existe un contrato, un arrendamiento, como mencioné en el último punto de la diapositiva. Yo alquilo una mercancía, la, la interno, hace lo que tiene que hacer aquí y la vuelvo a sacar en el mismo estado. Que no sufran ningún cambio, ningún desperfecto, absolutamente nada. Solamente la depreciación normal de haber sido utilizado. Es lo único, ¿no? Entonces, eso es una admisión temporal para la reexportación en el mismo estado. Interno, hace lo que tiene que hacer dentro del país y se vuelve ahí. Continuemos con la admisión temporal para perfeccionamiento activo. Por admisión temporal para perfeccionamiento activo se entiende el régimen aduanero que permite recibir ciertas mercancías dentro del territorio aduanero nacional con suspensión de pago de tributos aduaneros destinadas a ser reexportadas en un periodo de tiempo determinado, luego de haber sido sometidas a una transformación, elaboración o reparación. A diferencia del régimen anterior que vimos de la admisión temporal para exportación en el mismo estado, este es para perfeccionamiento activo. Entonces, o sea, yo la interno para que me la arreglen, para que le cambien la pieza, para que la hagan funcionar y la vuelvo a sacar. O de lo contrario, la mando a la Argentina, me la arreglan, me la hacen funcionar, me la mantienen, le hacen lo que tienen que hacerle, la vuelvo a traer, pero solamente pago tributos de ese arreglo que ha tenido, de ese repuesto que le han cambiado, de esa mejora que se le ha realizado. Esa es la diferencia que existe entre la admisión temporal para reexportación en el mismo estado y la admisión temporal para perfeccionamiento activo. En el perfeccionamiento activo, como el nombre lo dice, perfeccionamiento, está sufriendo una transformación. Por lo general, es para que una maquinaria que no sirve, la saco al exterior, me la arreglan y la vuelvo a traer. Pago tributo de lo que le arreglaron, de lo que cuesta ese mantenimiento, ese repuesto, ese cambio que le hicieron. ¿Perfecto? ¿Se entiende? Víctor, Sí, sí, excelente, se entiende. ¿sí? La diapositiva nos dice lo mismo, ¿no? Lo mismo que estamos mencionando. Yo se lo estoy explicando un poquito más con nuestras palabras para que lo podamos por ahí entender un poquito mejor. Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. Perdón. Aquí. Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. Por exportación temporal para perfeccionamiento pasivo se entiende el régimen aduanero que permite exportar temporalmente mercancías de libre circulación en territorio aduanero nacional para ser sometidas en el extranjero en zonas francas industriales a una transformación. Lo que estábamos viendo hace rato aquí, admisión temporal para perfeccionamiento activo, y este es exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. Sale del país, exportación temporal, ¿no? Es lo mismo, sale, sufre una transformación y vuelve a ingresar a nuestro país. Se paga tributo de esa transformación que haya sufrido, como ya mencionamos hace rato. Y bueno, con eso terminamos el tema de los regímenes aduanales. Y bueno, después tenemos otros regímenes, o los llamados regímenes especiales, regímenes aduaneros especiales, que son también importantes, son también ocupados en nuestro país. Hay muchas empresas que aplican estos regímenes, quizás son empresas un poquito más informales, si se quiere el término, pero de todas maneras son gestiones aduaneras que se realizan dentro de
de Bolivia y que es importante mencionarlas, pues, ¿no? Víctor, estamos a algo de 9 minutos de que se corte. ¿Qué te parece si cortamos y de ahí volvemos a engancharnos con el tema de regímenes especiales? Porque ya no es mucho. Aprovecharemos o aprovecharé un poquito de complementar o por lo menos hacer un resumen. Muchas gracias, Dante. Pero para que se den cuenta, ¿no? Que los regímenes que estamos manejando, los generales podríamos llamar, y tomando en cuenta la importación de una mercancía, tenemos que ir más o menos en orden secuencial. Si hablamos de régimen de tránsito, es el primer régimen que tendríamos que utilizar porque este régimen comienza cuando se embarca la mercancía en el lugar de procedencia o el lugar de origen, ¿verdad? Llega, dependiendo del medio de transporte, si es marítimo, terrestre, aéreo, llega esta mercancía y tiene que llegar. Si es que no se hace despacho en frontera, como hay un decreto supremo, de cierto tipo de mercancías y gracias a que en este aspecto se está facilitando el comercio a nivel nacional e internacional, justamente por la facilitación del comercio de la Organización Mundial de Comercio, valga la redundancia, que estamos afiliados, se está dando todo este caso, ¿no? De que podamos agilizar, facilitar el comercio y la aduana nacional ha tomado ciertas medidas que obviamente está dentro de este acuerdo, como los despachos en frontera para que no se llenen los almacenes internos y las mercancías puedan llegar directamente desde frontera al depósito del importador, además de los operadores económicos autorizados, además del nuevo sistema único de modernización aduanera y muchas cosas más que se están viendo en estos cambios, pero tomemos en cuenta, ¿no? Lo que les comentaba. Si vamos a hablar de seguir un proceso, tenemos que ver el régimen de exportación, perdón, el régimen de tránsito aduanero primero. Posteriormente, esta mercancía sí o sí va a llegar a un depósito. Dante hablaba de depósitos de DAP y ALBO, que son almacenes que no pertenecen a la aduana nacional, son concesionarios de depósito, que tenemos al DAP, que es Depósitos Aduaneros Bolivianos, que es del gobierno, y tenemos algo que es Almacenes Bolivianos. Tomando en cuenta el tránsito, y estoy haciendo un resumen, esta mercancía tiene que llegar a estos depósitos y tienen que tener la autorización. Y la única o el único documento que certifica el término del tránsito aduanero es el parte de recepción, puesto que con ese parte de recepción ya ambos, tanto el concesionario de depósito como el transportista, quedaron de acuerdo de que esa mercancía ha llegado o en buenas o en malas condiciones, porque hay observaciones que se ponen en el parte de recepción, a veces hay demasías faltantes, que eso se va arreglando en el transcurso de estas operaciones, ¿no? Que es muy importante. Y posterior a que la mercancía se quede en estos almacenes, o en estos concesionarios de depósito, ya se hace algún régimen más, como generalmente el 95% es para una importación a consumo directamente, ¿no? Entonces, este tipo de procedimiento, como lo ven, es decir, no viene de una importación, porque para una importación primero tenemos que hacer la parte de logística, que lo conocemos ahora como regímenes, el régimen de tránsito, ¿verdad? Que está en nuestra normativa. ¿Sí? Estos regímenes también están aplicados a nivel internacional y tomemos en cuenta que viene de normativa internacional. Ya lo he dicho muchas veces, la ley y el reglamento de donde estamos tomando estas diapositivas viene de normativa internacional. Nosotros la adaptamos para que la operativa sea de acuerdo a la idiosincrasia de nuestro país. Tomen en cuenta que tanto la ley y el reglamento pueden ser modificados en algunos artículos, es decir, se derogan algunos artículos, no se abrogan por si acaso, y se crean también nuevos, ¿qué les digo? Nueva normativa legal, como eran llamados anteriormente procedimientos, no sé por qué la aduana también lo cambió a reglamentos, que para mí debería seguir llamándose procedimientos, porque este documento es la parte operativa con la que tienen que manejar tanto agencias despachantes de aduana, empresas de transporte internacional, importadores, exportadores, ¿verdad?
Y esto lo estamos actualizando, se está cambiando, la aduana nacional está cambiando a medida que se vayan viendo los cambios dentro del progreso, se podría llamar, de la logística y de los aspectos de tecnología. Tomemos en cuenta que antes manejábamos un procedimiento de importación a consumo que hemos llegado hasta la versión 7 cuando utilizamos el Sistema Único de Modernización, perdón, cuando utilizamos el SIDUNEA más, que era uno de los sistemas más antiguos. Y hoy en día, justamente por todos estos cambios, tomando en cuenta, ¿no?, que la ley y el reglamento solamente modifica algunos párrafos, algunos artículos, tenemos el nuevo reglamento de importación a consumo que está manejando el nuevo sistema, que es el Sistema Único de Modernización Aduanera, que, bueno, con noticias que ya he ido viendo, se va a actualizar. El Sistema Único de Modernización Aduanera está quedando muy obsoleto, muy pequeño a la cantidad tal vez de operadores de comercio que están utilizando el sistema, y se va a ampliar al Suma 2, ¿no?, que eso ya lo ha dicho la presidenta de la aduana, y obviamente el procedimiento, el nuevo procedimiento que le llaman reglamento de importación a consumo, va a ir a la versión 2 en el Sistema Único de Modernización. Es por eso que nosotros, con el licenciado Danti, con el licenciado Gary Ferrer, con todos los que trabajo referente a la actualización del comercio exterior, vamos viendo que se actualice toda esta normativa y ustedes tengan el conocimiento, porque de otra forma, ¿para qué vamos a repetir lo mismo, verdad? Sí, para ciertas personas que no conocen, pero independientemente de ustedes que están siempre siguiéndonos en estos talleres o cursos, tienen que tomar en cuenta que la normativa se va modificando, se va actualizando periódicamente, ¿no? Y tenemos que tomar en cuenta todo eso. Bien, Dante, entonces creo que 3 minutos más y volvemos con los que están, Jocelyn y Patti. Muchas gracias por la presencia, pero de todos modos está grabando y se entiende tal vez por el frío o porque les hemos fallado el anterior sábado, pero ha sido por razones de fuerza mayor también, por el feriado largo y la mayoría ha viajado y me han pedido de que se pueda suspender, ¿no? Entonces todo es entendible. De todos modos se está cumpliendo, estamos grabando y se les va a pasar toda la información. ¿Algo más, Dante, o volvemos en 3 minutos? Todo el mundo se queda. Hola, hola. Se corta un poco, Víctor, pero bueno, en 3 minutitos volvemos, ¿no? 3 minutos, por favor. Ok.